Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Te lo entrego todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma y te la doy, con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, sin medida, con una infinita confianza, porque sé que tú eres mi Padre. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Estamos llegando ya al final de esta semana. Hoy viernes. Por lo tal, es justo ir concentrando ya nuestro motivo de acción de gracias, porque si la semana va terminando es porque hemos sido bendecidos y es necesario que toda bendición sea reconocida y agradecida para poder recibir más bendiciones. En el contexto de la palabra del libro del Éxodo, hace alusión ya a unos momentos particulares en los cuales el Señor Dios va interviniendo con Moisés y Aarón en favor del pueblo suyo en Egipto. Ha escuchado sus ruegos, ha escuchado sus súplicas, ha escuchado sus lamentos. Los tienen oprimidos como esclavos, no los dejan mover, no los dejan hablar, no los dejan ser libres. Y el Señor va a empezar a intervenir fuertemente, con grandes prodigios, por medio de Moisés y Aarón contra el faraón y todos sus secuaces. En el contexto del evangelista, vemos un episodio que nos corresponde directamente a ustedes y a mí, pero el episodio se basa en una ley antigua, que el día sábado no se podía trabajar, ni hacer muchos esfuerzos, ni fatigas, porque era el día dedicado a la acción de gracias al Dios de Israel. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado». Él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Qué sucede? Que Jesús, caminando con sus discípulos, pasaron por un sembrado donde había muchas espigas. Y ellos, como inquietos, como muchos de ustedes, o yo también, entonces fueron arrancando espigas, ¿no? Cogían los granolos, y como todavía no estaban listos para la siega, muy duros, entonces los cogían entre las manos y lo frotaban, ¿no? Para quitarle los capuchitos a los granos de la harina en el trigo, que estaban allí metidos todavía muy tiernos. Y los fariseos, al acecho a ver qué sucedía, vieron a Jesús y a sus discípulos caminando y ellos arrancando espinas, espiguitas. Ellos los tomaron como un trabajo en día prohibido. Y entonces reclaman: vean a los que están haciendo el sábado lo que no está permitido. Y el Señor los confronta. ¿Han acaso ustedes visto y oído y compartido y juzgado qué hizo David con todos sus hombres cuando tenían hambre? Entraron al templo, a la casa de Dios, y se comieron los panes que estaban reservados para los ministros y que eran ofrecidos exclusivamente al Señor y que solo podían comer los ministros. ¿Y por qué eso tan más complicado y una falta más grave, esta si no la juzgan? Por eso el Señor concluye diciéndoles que no se preocupen, que ellos mismos van a ser causantes del juicio de sus propias acciones.
Lo mismo para ustedes y para mí. A veces somos muy dados a juzgar a los demás por cosas que muchas veces nosotros no podemos hacer o no queremos hacer. En ese orden, entonces, nos lleva el compromiso a asumir otras acciones que nos lleven, sí, a cambiar las anteriores y dejar atrás todo lo malo y reestructurar nuestra vida en el entorno de las cosas que Dios nos ofrece. Bien, sigamos entonces con la pildorita nuestra en el credo. Durante estos 2 o 3 últimos días hemos ampliado el concepto del del segundo artículo del credo, del Hijo. ¿Por qué? Porque en el Hijo descubrimos una serie de comportamientos y acciones y de hechos prodigiosos, signos que Dios nos muestra en Él, y es necesario que los tengamos en cuenta. Por ejemplo, el de hoy. En el credo nosotros profesamos: creo en Jesucristo, que ha padecido bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció y fue sepultado. Ahora sí, hoy decimos: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Mucha gente no se explica qué significa eso de que descendió a los infiernos. Y dirán: pero siendo el Hijo de Dios, ¿a qué bajó al infierno? Una pregunta lógica de muchos. Aclaro. En el contexto de la Escritura, la expresión infierno, lugar de Satanás y lugar de tormento y de aflicción, infierno se dice Hades. El Hades es una profundidad en la tierra. Casi cuando uno ve 2 montañas abajo que se juntan, ese caño abajo es denominado Hades o infierno, porque entre más abajo esté, sea por encima o por debajo de la tierra, entre más abajo esté, más caluroso es, y el calor, como el fuego, lo van a desintegrar, es decir, desaparecerá. Entonces la pregunta es: ¿Jesús a qué bajó al infierno si es el Hijo de Dios? La respuesta es esta. Se entendía que como a Jesús lo enterraron, y al enterrarlo estaba en una cavidad de tierra o piedra y cubierta, es decir, estaba tapado, entonces esa expresión descendió a los infiernos significa que fue enterrado. Descendió a los infiernos, enterrado. Al tercer día, en el cumplimiento de la palabra y la profecía, se levanta de la tierra, es decir, ya no puede estar más encarcelado en ese infierno, y él mismo se da potestad y libertad, porque es Dios. Es el poder de Dios que hay en él, que lo consolida como quien se restituye su propia vida. Y entonces descendió a los infiernos, y al tercer día, ¿qué? Resucitó de entre los muertos. Muertos, infierno, perdición, destrucción. Al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y qué? Y está sentado a la derecha del Padre. ¿Ven? Comprendido entonces esa expresión que para muchos todavía no era muy clara. ¿A qué bajó a los infiernos? No bajó a ningún infierno. Fue enterrado, que significa estar enterrado y cubierto. Al no estar por fuera, está dentro. Y dentro significa infierno, Hades, calor, bajo tierra. Eso es lo que sucede con el Hijo cuando es sepultado. Desciende al infierno de la tierra, recobrando su propio poder y gloria, resucita de entre los muertos con la gloria del Padre. Es decir, vivo en su plenitud, como antes de padecer por la humanidad. Ustedes y yo, ¿hasta dónde llegamos? Ustedes y yo llegamos hasta los infiernos también. Y ahí nos quedamos, hasta que sea la hora de levantarnos de nuevo en el juicio final y restituirán nuestros cuerpos para ser juzgados. El espíritu, mientras tanto, es sereno y tranquilo, esperando pasivamente a que sea llamado o despreciado si no ganó nada, si no lo merecía, para no poder entrar en el reino de los cielos. O al contrario,
para que tome posesión del reino de los cielos, como dice la palabra del evangelista San Mateo en su capítulo 25. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Y ya estos benditos ya han salido de la tierra donde habían sido sepultados. Ánimo, no se les olvide. Una pregunta, una duda para ustedes es la misma de muchos. Una respuesta para ustedes es respuesta para muchos. Que los bendiga el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Buen día.